es Activando la Mañana, siempre ocupándonos de que usted aprenda, y recibimos nuevamente al doctor Héctor Balcácer, que siempre viene a arrojarnos luz sobre distintos temas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el COVID y la pérdida de memoria. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Primero que nada, enviar las buenas vibraciones y los buenos deseos a todas las personas que ven el programa, tanto en este momento como a través de las redes sociales y redes digitales. Lo otro que quiero decir es que trate de hacer una buena acción, tratemos de ser positivo, inicia la semana y la realidad es que muchas cosas negativas y tratemos de que hoy usted pueda llevar un pensamiento, una alegría, algún momento de felicidad a alguien. Amén. Así es. Qué hermoso, Héctor, me encanta que has llegado con esa aura especial hoy Activando la Mañana, mi corazón. Esperamos haya sido transmitido a toda esa teleaudiencia que fielmente nos apoya y que sabe que a través de entrevistas como esta, con especialistas como Héctor, reciben el contenido de altura que merecen. Y a propósito de eso, vamos con la primera pregunta, Héctor. Estamos hablando del COVID y de sus secuelas, de aquellas consecuencias que ha generado. Entre ellas, precisamente, como bien hizo acuse Violeta, la falta de memoria, pero digamos, en aspecto neurológico en general, falta de concentración. Muchas personas señalan que después del COVID, independientemente que hayan sido hospitalizados o que el COVID lo hayan sufrido de manera leve, han tenido ciertos problemas con la memoria. ¿A qué se debe que un problema, una afección que inicia siendo algo respiratorio, afecte la parte neurológica? Mire, joven, lo más interesante de la pregunta es que podemos catalogar los problemas del coronavirus o las secuelas del coronavirus en dos grandes aspectos. El aspecto agudo, que se considera que usted durante 6 semanas, mes y medio, usted puede presentar un grupo de síntomas, los cuales van a desaparecer en casi el 70% de las personas. O sea, 7 de cada 10 personas que padecen coronavirus, al cabo de 6 semanas, la caída del cabello, la pérdida del olfato, la debilidad, la tos, la fatiga y sobre todo esa incapacidad que usted tiene de concentrarse y poder recordar las cosas habituales, usted lo va a recuperar en 7 de cada 10 casos en las primeras 6 semanas. Sin embargo, hay otro grupo que es alrededor de un 30%, 3 de cada 10, que transcurrido 3 meses van a presentar todavía ese déficit de concentración. Y son personas que después del coronavirus van a decir, caramba, se me está olvidando todo. Pero, ojo, y era algo que discutíamos tras cámara, tenemos que recordar que a medida que vamos entrando en edad, vamos desarrollando la siguiente sintomatología o las siguientes manifestaciones. Después de los 30, 35 años, 40, comenzamos a perder la capacidad de recordar los eventos muy recientes, y vemos con más claridad las cosas que pasaron hace 15, 20, 30 años. Y por eso vemos a nuestros abuelos y a nuestros padres, los cuales te pueden decir cómo iban a la escuela, qué cosas llevaban de merienda, te pueden decir los nombres de su profesora, en qué momento se aprendieron la tabla del 2. Sin embargo, se les hace imposible recordar qué desayunaron, porque justamente nuestro cerebro, dentro de las primeras capacidades que va perdiendo, es justamente la memoria a corto plazo, y la memoria de largo plazo se mantiene generalmente intacta. Por tal razón, una de las pruebas que se hace a nivel del neurólogo para saber si usted está teniendo algún tipo de problema cognitivo es justamente una prueba en la cual a usted le dicen 5 palabras y en el transcurso de la entrevista le van preguntando esas 5 palabras nueva vez para ver si usted puede retenerla. Reconocer que eso es parte del deterioro normal de lo que conocemos como el peso de la edad. Pero la realidad es que el coronavirus, que genera secuelas o daño en nuestro organismo asociado a procesos inflamatorios y también a procesos vasculares, que era algo que conversábamos con Violeta también en la pausa. Eso es así, pero entonces, ¿cómo podemos distinguir cuándo es algo, un proceso natural nuestro, o cuándo puede ser una secuela? Porque conozco personas incluso que no fueron diagnosticados, pero se dieron cuenta que les dio COVID por las secuelas. Mira, una cosa bastante interesante, Violeta, sobre eso que preguntas es lo siguiente. Lamentablemente, hay un signo cardinal, que es ese signo que nos genera preocupación. Generalmente, cuando usted está consciente de que se le están olvidando las cosas,
eso tiende a sugerir que el problema que usted tiene quizás no es un problema tan serio, porque realmente usted se da cuenta. Por ejemplo, usted salió de la habitación, llegó a la cocina y dice, ¿qué era lo que yo venía a buscar? Y yo creo que eso nos pasa a todos. Quizás se ha Hasta los acentuado, jovencitos. quizás eso se ha acentuado un poquitito más en estos días porque estamos viviendo en un mundo un poquitito acelerado, estamos viviendo un poquitito estresado y todo lo queremos de inmediato. Pero la realidad es que uno de los síntomas que más preocupa a la hora de hablar de la parte cognitiva, y aquí estoy hablando como internista más que como infectólogo, tiene que ver cuando los demás son los que se dan cuenta del proceso que estás viviendo. Cuando tú entiendes que todo está normal y las personas en tu entorno son las que se dan cuenta y las que solicitan que por favor trates de buscar asistencia médica, entonces estamos frente a un problema el cual quizás tenga un poco más de significado que esos pequeños detalles de que se te olvide dónde pusiste la llave, dónde pusiste el celular, porque reconocer que muchas veces estamos tan pendientes del celular que entramos a la casa, tiramos la llave en cualquier sitio y posteriormente no podemos recordar, no podemos visualizar dónde fue que las dejamos, pero la realidad es que cuando los demás se dan cuenta de ese tipo de problemas neurológicos es donde comienza realmente la gran preocupación. No es lo mismo cuando usted dice, doctor, vine porque siento que se me están olvidando las cosas, a que sea tu mamá, tu papá, tus hermanos que te lleven y digan, doctor, lo trajimos, porque él está actuando diferente, se le están olvidando las cosas. Fíjense, dos escenarios completamente diferentes. Doctor, yo quería preguntarle con respecto a estas secuelas del COVID, que realmente han sido variadas y de distintos aspectos, o sea, que se manejan en distintos ámbitos. Ya estamos viendo como la parte neurológica también resulta afectada por una secuela del COVID. Ahora bien, ¿cuáles son esos estudios que se están realizando hoy en día para poder determinar a futuro qué otras secuelas puede generar el COVID? Porque usted bien hizo hace un ratito el señalamiento, caída de cabello, pero de una manera que hasta uno se asusta. Sí. Esa falta de concentración, esa pérdida de la memoria, que si bien es cierto podría ser por la edad también, Depresión. por el COVID, depresión, en algunos casos severa, que es una depresión ya digna de ser atendida por especialistas. Entonces, usted que es un estudioso constante debido a su profesión y a que es responsable en el ejercicio de la misma, ¿qué estudios se han realizado y cuáles son las proyecciones con respecto a estas secuelas? Mira, existen medidas que se conocen como subjetivas, que son medidas, por ejemplo, con test en el cual el paciente se pone a llenar un grupo de preguntas para ver, vuelvo y comento, qué tipo de regresión ha tenido el paciente en algunos casos, cosas que él podía hacer con anterioridad, qué capacidades justamente la persona ha perdido. Pero otras medidas que son un poco más específicas o más medibles en este caso, que tiene que ver con cambios a nivel orgánico, son algunas personas que, por ejemplo, posterior al coronavirus han quedado con hipertensión, han quedado con insuficiencia cardíaca, han quedado con daño circulatorio en diferentes órganos. Y tenemos un grupo de estudios de imágenes desde sonografías, Doppler, ecocardiogramas, resonancias, las cuales sabemos que pueden justamente evidenciar si existe algún cambio, algún daño estructural en alguna de las partes de nuestro organismo que pudiera tener algún tipo de repercusión en lo que es el funcionamiento normal. No olvidar que hoy justamente en mis redes sociales coloqué en Instagram, en mi historia, una publicación del periódico Listín Diario, en el cual justamente el doctor Pedro Ureña, cardiólogo, decía que el coronavirus produce daño a nivel circulatorio, ya sea evidente o no para usted, y que pudiera tener algún tipo de manifestación con el paso del tiempo. Muchas personas están culpando la vacuna por muchas de las situaciones cardiovasculares que están ocurriendo. Sin embargo, antes del coronavirus ya teníamos un incremento de lo que son los procesos cardiovasculares en personas más jóvenes. Y varias de las razones que pudiéramos citar es la obesidad, la vida sedentaria, pero también hay que mencionar los hábitos que las personas están utilizando desde el punto de vista del consumo de sustancias. Mayor consumo de sustancias psicoactivas, mayor consumo de drogas o de sustancias ilícitas, por lo menos en nuestro territorio, así como las personas utilizar algún tipo de procesos recreativos que sabemos que perjudican lo que es la salud. Entonces, cuando evaluamos este grupo de elementos que se está sirviendo a la mesa en la República Dominicana y en otros lugares del mundo, es muy fácil echarle la culpa a la vacuna, que hay que reconocer que está lesionando otros procesos de vacunación. Me explico.
A ver. En la República Dominicana se está depositando, uno de los laboratorios de Estados Unidos está depositando para su aprobación en el Ministerio de Salud Pública la vacuna contra la culebrilla o contra el herpes zóster, lo que la gente conoce como culebrilla. Que la gente dice que se junta la cabeza se muere, eso es mentira. ¿Qué ocurre? Lo hemos subido en nuestras redes sociales y muchas personas dicen que no se ponen una vacuna más. Por eso yo siempre hago el llamado a los grupos antivacunas explicándoles que cuando ellos quieren tratar de restarle méritos a la vacuna contra el coronavirus, de paso lesionan todo el proceso de vacunación en cascada. Y eso es un peligro, ¿por qué? Porque yo le pregunto a esos mismos grupos antivacunas cuando comienzan a atacarme a través de redes sociales, yo les digo, señores, ¿cuándo fue la última vez que usted vio un caso de sarampión en República Dominicana? Hace más de 20 años que usted tuvo un caso de sarampión, cuando antes el sarampión era tan frecuente que los niños lo juntaban para que le diera sarampión a todo el mundo. Pero le pregunto a los otros, señores, ¿cuándo fue la última vez que usted vio un niño con polio? Un niñito que presente polio. ¿Ustedes recuerdan esos niñitos que tenían los bracitos y las piernitas flaquitas y que no podían caminar y que andaban en una silla de ruedas? Esos casos no se ven por el proceso de vacunación. Entonces, por tal razón hay que llamar la atención de que las vacunas no son el enemigo. El enemigo es el virus y es importante, dentro de lo posible, que usted lo sepa. Si usted no sabe dónde irse a vacunar, entre a la página de Vacúnate RD, con B corta, Vacúnate RD, o entre a mis redes sociales y ahí va a encontrar dónde aplicarse las vacunas. Hermoso, doctor Héctor Balcácer. Gracias por las luces que nos ha brindado en esta materia. Yo apenas cortemos acá, le voy a invitar un cafecito. ¿Le provoca? Ojalá. ¿Le provoca? Claro, ya que Melissa no se encarga de sus funciones, que dame café. Melissa me delegó esa función, Héctor. Así que tranquilo que eso va. Mira, ya corrió, ya corrió.